Hola, estoy con Falconeri Lorenzo, broker de Remax Island. ¿Cómo estás, Falco? Yo estoy muy bien y Muy súper contenta de que estés aquí hoy. Qué bueno. Eres la primera oficina de Mallorca, la segunda creo de Baleares, por lo tanto eres seguramente el broker con más experiencia dentro de Remax. Me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido todos estos años, creo que son 7 ya, ¿verdad? Pero Son venías de 7. experiencia de República Dominicana y de otras, incluso de otras inmobiliarias. Cuéntame un poquito cómo ha sido tu experiencia estos 7 años con Remax. Pues la verdad que ha sido un proceso muy interesante de disfrute y también Duro también. de sentir, sí, exactamente, de sentir en algunos casos un poco de agobio, un poco de sentir que hay que trabajar. Me contabas que ha sido también un camino duro, que ha Vale. sido un camino muy divertido, Sí, sí, muy largo sí. y duro también. Mira, ha sido realmente muy retador, muy desafiante. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque en su momento cuando yo empecé prácticamente sin nada, en absoluto. La historia fue que un día dando vuelta yo trabajaba en otra inmobiliaria de lujo en Portals y en Santa Ponsa tenía una propiedad, salí de esa propiedad y estaba preparando un open house en una casa en Son Vida, en una villa, y recuerdo perfectamente que iba dando vuelta por la zona y me encontré con Remax. Ajá. Y claro, yo venía de República Dominicana, llegué aquí en el 2003 y venía con la idea, yo estuve 3 años trabajando desde desde el 2000 hasta el 2003 y la verdad que yo tenía el ADN Remax en mi piel, en mi Porque sangre. en Dominicana también hay oficinas, ¿no? Tú estabas con Melido, ¿no? Yo estaba con Melido Marte, Correcto, exacto. correcto, Melido porque ahí- empezó en el 99, yo empecé en el 2000, de hecho Ajá. también trabajaba mi marido en ese momento conmigo. Ok. Y cuando llegamos aquí en el 2003, empecé en una inmobiliaria y claro, para mí fue una sorpresa dando vuelta Encontrar el globo. encontrarme Remax. Qué bueno. Yo inmediatamente bajé del coche y fui. Y me acuerdo que me recibió la que en aquel momento era la coordinadora y cuando yo le conté la historia de que, wow, no me lo puedo creer que está Remax, ella llamó rápidamente al broker, que en aquel momento era el broker de Remax Island, y bueno, en ese momento lo conocí y me ofreció venirme con él. Ok. Me hizo una muy buena propuesta y empecé con él. Vale. Entonces, nada, a los 3 meses él no estaba invirtiendo en la marca, había que hacer todo el proceso porque él tenía un año con la franquicia, pero no había hecho nada. Ok. Entonces yo tenía que comenzar todo de cero, Ajá. los procesos, los procedimientos, reclutar, formar. Ok. Y él no estaba invirtiendo en el tema de, No le de estaba los dedicando portales. el tiempo. No le estaba dedicando el tiempo, exactamente. Y entonces ahí empecé y él me ofreció quedarme con la franquicia. Ok. En ese momento recuerdo que Remax España, yo le dije, mira, yo me sentí un poco defraudada porque yo nunca había emprendido como para llevar un negocio. Correcto. Yo sí que fui en otra inmobiliaria cuando llegué aquí en el 2003, pues empecé como agente y luego fui la gerente, pero había detrás un empresario. Correcto. En este caso, yo tenía Te que tenías que ponerme como convertir, empresaria. te tenías que Me convertir tenía en- que convertir en empresaria. correcto. Y mi perfil en ese momento era totalmente comercial. Ajá. Entonces, nada, en ese momento yo recuerdo que me sentí defraudada totalmente. Me sentí que fue Que algo... era muy grande, que era todo muy grande. Claro, era muy grande para mí. Y recuerdo decirle que me quedaba con la idea de la franquicia, pero que Remax España me tenía que permitir irme a Palma, Te porque tenía en que aquel apoyar. momento estaba en Santa Ponsa. Oye, y una pregunta por curiosidad, Falco. ¿El Island, el nombre, tú lo mantuviste o lo cambiaste? No. ¿Ya se llamaba el Island? Island, sí, se Ah, llamaba mantuvo. Remax Island. Ah, ok, perfecto. Exacto. Vale, vale. Entonces ahí fue la transición donde Ok. Remax España, que tengo que agradecer mucho a José Luis y también a Javier, el haberme permitido comenzar, porque no se podía comenzar en un coworking. Correcto. Y yo comencé. Y había que empezar de cualquier forma. Yo comencé en una mesa, yo no me Ok. puse excusa. Yo Ok. comencé en una mesa, recuerdo que pagaba 75 euros. En ese entonces tenía 2 personas que me habían apoyado, una de ellas es Arlene y otra es Annette, y comencé con ella este camino tan retante, ¿no? Bueno, y Arlene sigue, ¿no? Arlene está todavía... Todo el equipo sigue. Todo el equipo. Todo el mismo equipo qué sigue. bueno. La verdad que estoy súper feliz por eso. Oye, Falco, eres el vivo ejemplo de persona emprendedora. O sea, realmente eres el modelo de persona que quiere Remax, ¿no? No Sí. solo a nivel broker, sino yo quiero enfocarlo más a nivel agente, ¿no? O sea, eres Sí. la emprendedora nata, ¿no? De un país a Mallorca, de Mallorca Así de es. agente a broker. La historia es que yo ya estaba trabajando en Remax en República Dominicana cuando llegué aquí. Y tuve que elegir comenzar una vida totalmente diferente porque en ese momento, en el 2003, la inseguridad en mi país era un poquito fuerte, ¿no?
y yo no quería criar a mis hijos de esa forma. Entonces yo comencé aquí trabajando en el sector inmobiliario, tocando puertas, realmente preguntando, ¿este es el piso que se vende? Me suena, eso me suena bastante. Te suena mucho, ¿verdad? Me suena. Y recuerdo que en aquel momento, sin conocer la isla, ya tenía 27 notas de encargo y bueno, ahí empecé, me quedé, o sea, realmente nos contrataron y comenzamos de cero, o sea, vinimos sin nada. Wow. Y soy emprendedora nata porque desde pequeña tuve que realmente vender helado para comprar mi uniforme, es decir, tuvimos que hacer muchísimas cosas. Oye, esa parte de la historia no la conocía, qué bonito. Sí, es una historia muy bonita. Oye, Falco, mira, vosotros sois la oficina de Mallorca con más experiencia, la que lleváis más tiempo. Si yo fuera un agente o una persona que quiere entrar en el sector inmobiliario, ¿qué me ofrecerías, qué me dirías para que yo dé el paso de, si no estoy bien en mi agencia, cambiarme y venir con el proyecto de RE/MAX Island? O si estoy dudando en entrar en el sector, ¿qué hago un poco con mi vida? ¿Será esto para mí? ¿Qué me dirías o qué le dirías a los agentes que están en ese proceso de duda de qué hago con mi vida? Mira, primeramente que lo prueben, que den el paso. Si no lo pruebas, si estás en el sector inmobiliario no puedes comparar, por lo cual es importante que des el paso y empieces a estar con nosotros porque te vamos a ofrecer mucha seguridad. Seguridad porque RE/MAX es una marca global y no solamente por la marca, sino por todo lo que ofrecemos nosotros en nuestra oficina. Como RE/MAX Island. Exacto, como RE/MAX Island. Te ofrecemos acompañamiento, una guía, una mentorización. Estás trabajando, como quien dice, de manera autónoma en el sentido de independiente totalmente, pero acompañado. Correcto. Y no solamente eso, sino que ya tenemos más de 7 años en el sector y todo el mundo que comenzó con nosotros, cada gente que comenzó con nosotros hace 7 años todavía sigue con nosotros. Por lo cual tenemos un equipo veterano. Fidelizado. Fidelizado. ¿No? Un equipo que realmente ha funcionado y ha comenzado también desde la nada, o sea, sin ninguna experiencia. Ha tenido que trabajar su mentalidad para poder ser empresario. Ya el equipo va prácticamente, yo no voy a decir solo, pero sí que es cierto porque ya tenemos todo bien estructurado, con proceso, procedimiento, y ellos ya saben lo que tienen que hacer. Tenemos acompañamiento legal y estoy yo para poderle también acompañar en ese proceso. Entonces, bueno, además que tú eres una persona muy experimentada, ¿no? En la formación, en la mentorización. Sí. Si no, no tendrías un equipo tan maduro, ¿no? Porque al final gente que ha empezado el proyecto contigo, que hoy siga en RE/MAX, sabiendo en general la rotación que hay en el sector, no es fácil, ¿no? Entonces, hemos tenido muy poca rotación. Eso es una garantía, ¿no? El venir a RE/MAX Island, ¿no? Y acompañarte en este proyecto es una garantía. Así es. Qué bueno. Y luego estáis ubicados en pues muy cerquita del Paseo Mallorca, en una ubicación primordial, fantástica. Así que creo que es parte de vuestro valor, ¿no? También. Sí, aportamos no solamente eso, o sea, la ubicación es importante, pero también el posicionamiento. Nosotros somos la primera oficina que estamos posicionados. Dentro del... Exacto, correcto, en el online. Correcto. Cuando buscas a RE/MAX, lo primero que aparecemos somos nosotros, RE/MAX Island. Correcto. Entonces, pienso que ese acompañamiento para mí es importante tener, y por eso sí que es cierto que hay un valor ahí indiscutible, que para mí el agente es el centro del negocio. Correcto. Y su bienestar para mí es lo principal. Si un agente está bien, está alineado, no solamente a él mismo con su bienestar, sino a su familia y a sus clientes. Correcto. Nosotros lo que hacemos es el resto. Le damos soportes, herramientas, tecnología, la marca, el acompañamiento, la formación. Todo para que él pueda desarrollar su negocio con total autonomía. Correcto. El agente no tiene que venir a la oficina, puede trabajar desde su espacio, desde su casa, y tiene una oficina para venir cuando ellos quieran y le apetezca con sus clientes. Correcto. Entonces, no tiene horarios, ¿verdad? O sea, no hay horario, todo el mundo tiene su oficina prácticamente online. Ellos son los que se autodisciplinan y para eso nosotros sí que trabajamos mucho la parte interna, el autoconocimiento, el autoconcepto. Creo que es tan importante y yo creo que por eso muchas personas del equipo ha permanecido con RE/MAX Island, porque la filosofía es una filosofía de colaboración y la cultura va muy, muy de cerca con eso. Me interesa mucho por tu experiencia saber tu opinión acerca de cómo ves a RE/MAX Island en los próximos 3 años, 4 años, 5 años. De aquí, o sea, como que hay un antes y un después, vamos a ponerlo así como un escenario probable. ¿Qué pasaría o qué va a pasar en los próximos 3 años, 5 años? ¿Qué queréis hacer? Veo un equipo sólido en crecimiento. Es decir, ahora sí que somos un equipo ya con una cierta edad, pero ya estamos ingresando personas, los millennials. Entonces, con la idea de que los millennials sean aquellas
bueno, tenemos 3. Refresquen. Sí, y la verdad que ha sido muy interesante porque la mayoría de nosotros pues ya tenemos, bueno, 40 en adelante y sí que es verdad que esa veteranía, ¿no? El que nosotros tengamos ya ese conocimiento pues nos ayuda a poder darle soporte a los más jóvenes. Entonces nos vemos como una integración, ¿no? De nosotros que tenemos más tiempo con un equipo más joven, apoyado en la tecnología, porque ya tenemos lo demás, la marca y todo eso, o sea, apoyado en lo que viene siendo la inteligencia artificial para poder trabajar con todas esas tareas repetitivas y poder tener un soporte más. Así que nos vemos, la verdad, como una empresa sólida y en crecimiento. Oye, un poco para acabar, cuéntame alguna anécdota, algo que te haya pasado en este camino, bien con un propietario, bien con un agente, por ejemplo, que venía de la competencia, cómo se ha adaptado, o con un propietario, un comprador, un vendedor, con cualquier tipo de anécdota que si puedes, si te viene en la cabeza en este momento, porque esta pregunta no te la esperabas, entonces voy a aprovechar tener una persona con tanta experiencia delante de mí para que me cuente una anécdota. Bueno, una anécdota, yo no trabajo directamente con los propietarios en el sentido directo, sino indirecta. O sea, todo es a través de los agentes porque estoy aquí mentorizando y ayudándole a que ellas sean o ellos sean las personas que brillen, ¿no? ante el sector inmobiliario. Pero yo, desde mi parte de broker, recuerdo que cuando empecé, claro, estábamos aprendiendo todo. Ellos estaban aprendiendo a ser agente inmobiliario porque no venían del sector y yo a ser empresaria. Entonces, muchas veces tenía una cola de agente para preguntarme y yo les decía, a ver, date pronto, que tengo o sea, el tiempo no me daba, ¿no? Claro. Y lo que hice fue autogestionar eso de una manera muy interesante y era, me tienes que mandar un email con todos los puntos y lo que hice fue contestando lo que ya eran evidentes y lo otro o no llamaba o le daba la cita. Exacto. Y yo creo que eso fue una anécdota muy interesante porque... O sea, microgestión total. Sí, bueno, yo era en ese momento súper nerviosa. Bueno, claro. Y en ese momento pues me costaba pues aprender a ser empresaria. Qué bueno. Y eso me ayudó muchísimo y la paz que tengo ahora en la comunicación, porque antes era muy acelerada, claro. He aprendido en este camino a trabajar todo eso. O sea que sí que es cierto que toda la formación que tenemos a través de RE/MAX, de liderazgo, de equipo, me ha permitido a mí pues gestionar todas estas pequeñas emociones, ¿no? Pues Falco, enhorabuena por tu proyecto, porque me consta que ha sido a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que no ha sido fácil todo este camino, pero ahora sí que el camino creo que está un poco más llano y que vais a seguir creciendo como hasta ahora. Así que enhorabuena, Falco. Muchas gracias. Ha sido un camino muy interesante y la verdad que estoy muy feliz y me alegra muchísimo estar aquí en esta entrevista contigo hoy. Qué bueno. Gracias, muchas gracias.